Bueno, vamos a comenzar entonces con esta tercera y última parte, el gusto de presentarles a nuestro próximo disertante en este congreso, César Imbelone, argentino, se crió en los Estados Unidos hasta los 12 años, a lo largo de su vida se formó en instituciones de América y Europa. Como historiador y escritor tiene editados 8 libros y alrededor de una docena de ensayos hasta la actualidad. Como empresario es presidente del grupo de empresas Delca International, con sedes en Miami, Sevilla, Londres, Roma, Malta, Córdoba y Catamarca en Argentina. Fundó y preside el directorio de la primera refinería de metales preciosos del continente sudamericano, Axismet Sociedad Anónima. A nivel institucional, es fundraiser de la Organización Mundial por la Paz. Entre sus otras actividades no empresariales, desarrolla su actividad como artista musical. Ha sido destacado por distintas plataformas como Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube y otras por obtener en 2023, el año pasado, más de 10 millones de reproducciones con más de 200 obras en estas plataformas. Se puede constatar y disfrutar de estos trabajos bajo su seudónimo Natanael Imbelone o César Anael Imbelone. César Imbelone está aquí con nosotros. César, querido, ¿cómo estás? Bien, bueno, contento de participar y bueno, estaba viendo realmente todos los colegas que han pasado previamente y los que seguramente me secundarán, gente de mucho prestigio, con mucho conocimiento, de que la gente lo va a disfrutar mucho, así que feliz, feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias. Yo voy a desaparecer acá, te dejo toda la pantalla con nuestros amigos para que expongas. El título de tu disertación es, escuchen esto, el desafío de desafiar el nuevo orden mundial. Adelante, te escuchamos. Bueno, antes que nada, eh, tratar de entender el mundo como lo estamos concibiendo hoy es muy difícil. Sinceramente es muy difícil, porque la gente común se nutre de los medios de información. Esos medios de información responden a intereses particulares de unos muy pocos. Y entonces en ese escenario es muy difícil que la gente pueda tener un análisis cabal de hacia dónde va el mundo. Básicamente la gente se entera cuando ya no hay punto de retorno. Y las grandes decisiones a nivel global ya han sido tomadas por un grupo de personas que no nos representan a nadie, que nadie les votó. Entonces es un gran desafío desafiar ese orden. Yo creo que en la medida de que no haya dos bloques bien marcados a nivel, y quizás tres a nivel global, vamos a un abismo sin retorno. Gracias a Dios, esto está pasando. Hoy podemos identificar tres bloques bien marcados, donde vamos a tener la Comunidad Europea, vamos a tener Estados Unidos y sus aliados, o podemos hablar también de continentalismo, y vamos a tener también el bloque del BRICS, o los BRICS, que son esos países, esos 5 países que iniciaron un bloque económico y que hoy cuentan con más de 100 países, aglutinando aproximadamente 6.000 millones de personas de los 8.000, con lo cual el grupo del BRICS, que va a estar integrado por Brasil, por India, por Sudáfrica, por Rusia, por China originalmente, y por Arabia Saudita, eh, que se incorporó en estos últimos años y ha hecho prácticamente una apertura a un montón de países eh, de su desarrollo o emergentes, pero que con unas economías realmente potentes que están saliendo a competir muy fuertemente y en algunos lugares ya ganándole mucho espacio al grupo de los 20, ¿no? Y dentro de ese grupo de los 20, esos 20 países más industrializados, el grupo de los 7, que son en definitiva el grupo de países que toman las decisiones por nosotros. Así que vamos a ir encontrando también distintos escenarios donde podemos ir viendo hacia dónde quiere ir, no el mundo, sino aquellos que son ese pequeño porcentaje de personas que creen que tienen la misión divina de conducirnos a todos hacia donde ellos creen que es lo mejor, que obviamente tiene que ver con sus propios intereses y no con el de la generalidad de la población. Ahí nos vamos a encontrar con el grupo de Davos, ahí nos vamos a encontrar con el grupo Bilderberg, ahí nos vamos a encontrar con las grandes multinacionales como BlackRock, Vanguard y otros, Golden Sachs, y distintas organizaciones que nuclean fondos de inversión que prácticamente son dueños de todas las compañías farmacéuticas, de todas las compañías productoras de alimentos, de todas las
empresas armamentísticas y obviamente dentro de eso todos los laboratorios, la industria de los fármacos y obviamente la industria armamentista. O sea, básicamente es un jaque mate, tiene todo. En el medio de eso sale a la palestra una situación que no estaba en el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial, que va a ser el ataque de Rusia a Ucrania. Y sin poner en tela de juicio quién tiene la razón, a quién uno puede apoyar o no, hay una realidad, hay una realidad. Naciones Unidas no ha cumplido absolutamente el porqué de su creación. Naciones Unidas supuestamente van a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, van a nacer con el objetivo casualmente de que no haya más guerras, con el objetivo de que los países industrializados, los grandes, no le estén pisando la cabeza a los pequeños, con el objetivo de que inclusive los pequeños tengan una voz y un voto en una decisión, aunque aquellos grandes tengan una posibilidad de veto, con lo cual no me gusta, no pasa porque yo soy grande. Entonces las Naciones Unidas va a tener una situación muy delicada en los próximos años, que seguramente va a poner de manifiesto si su existencia va a continuar, porque en el escenario mundial ha facilitado absolutamente todos los conflictos, debe de resolverlos. Ejemplo, lo que está pasando en Israel y Palestina. Las Naciones Unidas va a tener una resolución que va a ser la 181 del 48, de 1948, donde establece la creación de dos estados, el Estado palestino y el Estado judío. El Estado judío evidentemente avanzó en esa agenda, pero el Estado palestino fue avasallado por esa situación. No está en tela de juicio lo que está pasando con la guerra. Eso no estoy poniendo en tela de juicio quién tiene razón, si el uso de la fuerza desmedida de Israel contra Hamas. No está en tela de juicio eso. Estamos hablando de cuestiones históricas y de geopolítica. Después cada uno en su conciencia sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que tiene que ver con la violencia y con la guerra está mal. Y para eso se generan o se crean canales como las Naciones Unidas para resolver los conflictos ahí. Si no, ¿cuál es el sentido de gastar cientos de miles de millones de dólares en sostener un organismo que no sirve para nada? Ejemplo, la propia UNESCO. No, si tenemos, hago un paréntesis, aquí hay un youtuber muy famoso, Mr. Bean, que obviamente es multimillonario a través de su trabajo como youtuber y como influencer y como comunicador, pero bueno, decidió solucionar el tema en algunas regiones de África creando pozos de agua. Y el youtuber este invirtió cerca entre 1 y 2 millones de dólares y le dio agua a más de medio millón de personas en África que no tenían agua potable y la gente moría por un montón de enfermedades derivadas directamente de la contaminación del agua o la falta de acceso a agua potable. Mientras que en ese mismo escenario, UNESCO tiene un presupuesto de más de 10 mil millones de dólares. Creo que el último cierre o balance del año pasado fue de 9 mil y pico, 9 mil y medio millones de dólares. Y cuando se le habla de que podría llegar a entrar de derecho a resolver este tipo de problemas que en definitiva son de los que atañen a la UNESCO, te dicen que no tienen presupuesto. Y viene un youtuber, hace 50 pozos, le da agua potable a medio millón de personas y entonces tenemos un problema. Tenemos un antro de corrupción en todos los sistemas que hoy gobiernan en el mundo y que encima quieren llevarnos a una globalización o a un nuevo orden mundial conducido básicamente bajo tres pilares: el militarismo desde Washington, el económico desde Londres y el religioso desde los puntos religiosos que van a ser las cabezas de las tres religiones monoteístas del mundo. Y eso no está bien. No está bien porque los que pierden son la sociedad. Entonces, desafiar ese orden implicará que nos comprometamos. Y comprometerse implica responsabilidades, y responsabilidades implican también peligros, como toda responsabilidad. Entonces, no todo el mundo va a estar preparado para eso. Yo creo que la gente, el 90% de las personas, termina siendo dócil, primero porque no está entendiendo lo que está pasando. Segundo, que cuando se entera ya es tarde. No le queda otra que aceptar lo que dice las leyes de su país. No importa el país en el que esté, no importa el régimen que tenga de turno. Y al momento que uno podría hacer los cambios, en los momentos donde uno podría opinar en estos foros,
A estos foros simplemente van aquellos que están invitados y que en definitiva tienen el mismo pensamiento globalista. Entonces, en el medio de ese escenario, volvemos a los BRICS, volvemos al mundo occidental con su G7, G20, y obviamente dentro de ese G7, ese G20, también vamos a tener la comunidad europea, donde en los próximos meses va a haber situaciones complicadas, especialmente llegando a finales de año, porque hay una realidad. Estados Unidos marca el rumbo todavía, su economía se está eh, tambaleando entre seguir apoyando eh, situaciones de guerra con presupuestos impresionantes, mientras domésticamente está con unos problemas terribles de deuda. Y aparece una figura preponderante, ¿no? Que en definitiva, no sé si hoy o mañana están en un congreso internacional de todos los partidos conservadores del mundo, que lo encabezan el expresidente Donald Trump. Y en ese escenario tenemos una figura disruptiva que va a penetrar fuertemente en el mundo nuevamente. Le guste a quien le guste, va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, va a cumplir con su segundo mandato. Y lo primero que hizo Donald Trump, sabiendo lo que pasaba con el tema de las pandemias, fue retirar de la Organización Mundial de la Salud a los Estados Unidos y retirarle el apoyo financiero. Cuando Trump pierde, bueno, todo eso se volvió para atrás. Pero yo creo que cuando Donald Trump gane de vuelta para fin de año, nos vamos a encontrar con ese mismo escenario. Estados Unidos retirándose de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos retirándose de la OTAN y Europa con una disyuntiva formidable, porque es el gran perdedor. Sus economías van a estar directamente o indirectamente atadas a Rusia. Y contrariamente con lo que piensan muchos, que esto es un acuerdo entre Donald Trump y Putin para que Donald Trump deje la OTAN protegida, para que Putin pueda tener un acceso militar a través de una invasión a algunos países europeos que son miembros de la OTAN. Yo no creo que pase por ahí la cosa, porque el principal comprador, el principal socio económico de Rusia es la Comunidad Europea. Entonces, el que no entiende eso es porque no está viendo el panorama completo. Y el socio número uno dentro de esa Comunidad Europea va a ser Alemania. Entonces, dependiendo un poco cómo se van a ir moviendo los tableros de acá a fin de año, eh, es muy poco probable que haya una incursión militar de Rusia al territorio de la OTAN. Porque en definitiva lo que está pasando en Ucrania es una cuestión más étnica, porque toda la parte que está tomando Rusia de Ucrania tiene que ver más con la idiosincrasia rusa. De hecho, se habla más ruso que ucraniano. Entonces, si Rusia hubiese querido avanzar, ya hubiese destruido en su totalidad toda Ucrania. Pero lo que pasa es que los rusos, a diferencia de los ucranianos, interpretan que Ucrania es parte de Rusia. Entonces, por eso no han avanzado con la devastación de Ucrania. Cosa que no va a pasar en otros países de Europa, de la OTAN, si la OTAN provoca y efectivamente a Rusia. Va a venir un tiempo, y esto, acuérdense lo que les digo, esto va a pasar en un par de meses, va a venir un tiempo donde el miedo, y va a haber una campaña anti-Rusia muy fuerte en toda la Unión Europea, porque con la pandemia los grandes laboratorios, los grandes centros de comunicación, las grandes multinacionales de los alimentos se hicieron una panzada de trillonadas de miles de millones de dólares y la industria armamentista quedó afuera. Entonces no es casualidad que todos los países de la OTAN, de Europa, entregaron absolutamente todo lo que tenían. Prácticamente no hay polvorines, no hay balas. Países europeos, sus ejércitos están nacionales vacíos, se entregaron todo a Ucrania. Entonces, claro, ahora van a vender la imagen de que estamos indefensos. Y en esa venta de que estamos indefensos, lo que también van a hacer, casualmente, es aumentar los presupuestos de defensa. Entonces, ¿cómo justificamos esos aumentos de presupuestos de defensa? Porque hay que sacárselo a alguien, ¿no? ¿A quién se lo vamos a sacar? Se lo vamos a recortar a la educación, se lo vamos a recortar a la salud, se lo vamos a recortar
recortar a todas las cosas que son importantes y lo vamos a poner todo en una carrera armamentista para renovar. Primero porque lo que le entregaron a Ucrania era todo material prácticamente con ya muchísimos años de ya estar en servicio, con lo cual las tecnologías han cambiado muchísimo y Europa necesita rearmarse dentro de lo que es el pensamiento de sus líderes. Pero ¿cómo le vendemos eso a la sociedad? Bueno, hay que inventar un villano. El villano es Rusia. Entonces, Rusia nos va a atacar, nos va a invadir, y por eso vamos a recortar el 20% de educación, vamos a recortar el 15% de salud, vamos a recortar. Y cuando la gente se levante en contra de eso, obviamente también van a hacer derechos y van a contra derechos. ¿Por qué? Porque van a tener que controlar la población y la vas a controlar solo para tener miedo. Y si vos tenés miedo, evidentemente le vas a creer a tu gobierno que siempre va a ser supuestamente mejor para vos. Y es todo lo contrario. Los gobiernos no trabajan para la gente, los gobiernos trabajan para las grandes concentradoras de poder, para las grandes multinacionales, para la élite. Es el dominante que mencionaba en esos foros internacionales donde se reúnen para ganar el gloriarse de su propio poder. Adictos absolutamente borrachos de poder absoluto y que tienen lamentablemente inclusive un delirio mesiánico. Sí, César, Sí, César, estamos con muchas dificultades para oírte bien. Me parece que es un tema de micrófono y acá todos nuestros amigos están manifestando lo mismo. Se, se escucha como un acople. A no, ver si pudieras, puede ser que sea el internet. Vamos a ver, internet o a que tuvieras cambiar, el micrófono. a cambiar la banda. No, no, el micrófono no es el absoluto. Es muy probable que con el tema de las tormentas que hubieron en la Claro, zona quedó bastante ha débil todo quedado el todo tema muy de sensible. internet. No sé, ahí cómo estamos, si mejoramos un poquito. Ahí mejoró, sí, sí, dale. Bueno, Bueno, no sé dónde me quedé, que ustedes se escucharon bien para retomar desde ahí, no se escuchaba casi nada. pero desde qué minuto, desde qué tiempo, hace 2 minutos. Último, sí, ponele un par de minutos, sí. Bueno, como decía, ¿no? A través del miedo es la única posibilidad que van a tener los gobiernos, básicamente para poder trasladar a la gente la necesidad de un rearme, de una necesidad de recortar recursos de salud, de educación, de donde sea, para justificar ese rearme. Porque hay que inventar un villano, como decía, ese villano va a ser Rusia, Rusia no va a atacar, pero como le decía, Rusia no es tonto, sabe perfectamente que su economía depende de vender sus producciones, su producción, el principal comprador va a ser básicamente Europa. Y dentro de lo que es Europa, siempre va a haber una relación de amor-odio con Alemania. Alemania va a mirar siempre a Rusia, Rusia siempre va a mirar a Alemania, dependiendo de los gobiernos que estén, tienen esa relación de amor y odio, pero básicamente la economía de Alemania depende exclusivamente de la producción rusa. Entonces veo muy difícil que del lado ruso tengan un plan de invasión a la OTAN o a algún país de la OTAN. No obstante eso, creo que el peligro mayor lo vamos a tener en Medio Oriente y la figura de Turquía crece también con una situación bastante delicada en materia de posicionamiento geopolítico y puede ser también uno de los detonantes. Pero básicamente, como decía, las Naciones Unidas ha perdido la capacidad de resolver esos conflictos. Y desde esa resolución 181 del año 1948, donde establece la creación del Estado palestino conjuntamente con el Estado de Israel, donde no se ha cumplido la parte del Estado palestino, o sea, si ya ni siquiera se le presta atención y nadie respeta ninguna resolución de las Naciones Unidas, especialmente si son de los poderosos, bueno, básicamente no tiene razón, no va a tener razón de hacer eso. Entonces el desafío de desafiar este nuevo ordenamiento mundial va a tener que ver con la posibilidad de que se vayan creando distintos bloques que pongan en la balanza ese sobrepeso y el mundo, especialmente lo que es mal denominado tercer mundo, porque en definitiva los países que hoy se los nombra como submundistas o subdesarrollados son básicamente los que tienen la materia prima. Entonces, el primer mundo debería ser casualmente, como que el mundo está al revés, ¿no? La pirámide debería estar invertida.
porque sin la materia prima de estos países, el mundo industrializado colapsaría en su totalidad. Ni hablar desde países asiáticos hasta los países occidentales, sin la materia prima de los países como África, gigantes del continente africano, del continente sudamericano y México, por supuesto, estarían acabados. Entonces yo creo que por ahí pasa. La otra vez escuchaba a un militar de muy alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos, que desde ahí hacía una explicación muy fuerte de lo que significa Sudamérica para los Estados Unidos, México, y empiezan a entrar a la que hoy son las fuentes de como hablaba, decía que entre Paraguay, Bolivia y Argentina, que tienen el 50% de los tickets, tienen la reserva más grande del planeta, tienen la tercera reserva de petróleo más grande del planeta, tienen la tercera reserva de gas en función del planeta. Y eso sin hablar que si contamos la producción alimentaria que produce Brasil y Argentina solamente, estamos hablando de producir mil millones de personas. América del Sur sería absolutamente de recursos naturales y de la industria de la tecnología de los países y del 17 y del 20. Entonces, los desafíos son a veces simples de toma de decisiones. Cuando estamos líderes, están mirando la propia casa y no a la de los sujetos. Pero tenemos un escenario bastante complicado. Un escenario bastante complicado para el 25 de la y vamos a tener un escenario extremadamente complicado llegado a 2030 porque es básicamente la política de política. Ustedes se van a ir a una silla tratando ese tema, de todo ese sistema. César, te estamos perdiendo. Y no es un tema, me parece, de señal, es más bien de micrófono porque sale un acople y se pierde mucho tu voz. No, A ver, vamos a cambiar de sí, porque es una lástima, no. ahí cómo se escucha. Ahí está mejor. Sí, porque, mira, probé con auriculares, con todo, y no. A ver ahora. Bueno, como te decía, Ahí está perfecto. sumamente importante estar atento a estas fechas, a la fecha del 2020, o sea, este año va a ser un año bisagra, pero también es importante el 2025, el 2027, y la cúspide, como te decía, esa pirámide va a ser el 2030, donde todos estos grupos concentradores de poder que nombré inicialmente tienen una agenda basada en un organigrama que está planteado. Lo más trágico es que esta agenda no es una agenda nueva. Esto es una agenda que se ha planteado hace más de 2 o 3 décadas. O sea, estamos hablando de 30 años de planificación para llegar a este 2030. Que se haya hecho pública recién a partir de lo que fue la pandemia, o esta pandemia totalmente, en mi criterio, esto lo pienso yo, totalmente creada para generar el caos que creó y debilitar absolutamente todo tipo de toma de decisiones unilaterales de los países, tratando de generar un traspaso de soberanía de cada uno de estos países a distintos organismos concentradores de poder, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, como puede ser Naciones Unidas, como puede ser este, cualquier otro organismo que esté funcionando en caso de una catástrofe global y ya tiene casi la autorización de muchos países de tomar el control de las decisiones soberanas de esos países, aunque lo nieguen o que digan que no es así. La Agenda 2030 establece casualmente la prioridad de poder concentrar las decisiones unilaterales de los países en una sola conducción. Entonces, evidentemente, estamos a la vuelta de esquina de una dictadura global. Obviamente que toda dictadura siempre termina en guerra y esto no va a ser la excepción. Habiendo tres bloques profundamente enemistados, como va a ser el BRICS junto con el G7, más en el tema militarista la OTAN, tomándolo como una cuestión ya independiente, porque vuelvo a decir lo mismo, yo creo que
salvo que por alguna razón se retire por X motivo de la carrera presidencial, Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, va a cumplir su segundo mandato, y yo creo que Estados Unidos va a pegar un giro de 180 grados en dos lugares estratégicos. Uno va a ser la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la salida de la OTAN. Porque la preocupación de Estados Unidos ya no es cuidar a sus ex aliados, porque ya básicamente de la palabra aliado entre Estados Unidos y la OTAN ya ha quedado un poco chica, o mejor dicho, queda grande. Y, y el pueblo norteamericano está exigiendo que se termine el financiamiento a cualquier conflicto bélico que no tenga que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dígase, por ejemplo, Ucrania, o dígase inclusive Israel en esta guerra que hay en este momento con Hamas. Así que yo no veo con mucho optimismo el 2030, sino lo veo con mucha preocupación. Y la mayor preocupación es que estos grupos concentrados de poder no solamente gobiernan nuestras vidas, no solamente gobiernan lo que comemos, sino también la inducción de lo que pensamos, ¿no? A través de los grandes medios de comunicación, que son desinformadores absolutos, todos los canales. Hay que saber leer muy entre líneas para interpretar y entender hacia dónde va la información correcta. Y eso el común denominador de la gente no puede, porque está inmerso en sus problemas cotidianos, creados también por estas élites, ¿no? Para que el mundo esté totalmente agobiado con una problemática que es la de todos los días, y ellos gobiernan en total soledad y con total impunidad en un sistema de corrupción que en el lugar que oprimas sale pus, ¿no? O sea, está totalmente infectado de corrupción. Entonces creo que en ese escenario van saliendo anticuerpos, que no significa que son mejores, ni significa que son peores, pero significa que todo cambio da la posibilidad de aires nuevos, ¿no? Entonces, para no interpretar si uno es de derecha, si es de izquierda, no, acá no se trata ni de derecha ni de izquierda. Para aquellos que tienen un pensamiento político partidario hacia una filosofía de derecha, de centro o de izquierda, le voy a dar una mala noticia. El dueño de esas tres vertientes es el mismo, ¿no? O sea, divide y triunfarás. Esto es ya el ABC de la política y de la geopolítica del Imperio Romano. Que no lo entiende, bueno, entiendo que no lo entienda, pero que vaya empezando a estudiar geopolítica internacional y no partidismo a nivel local. Porque lo que hay que entender hoy es cómo se mueven los bloques, no cómo se mueve tu país. Tu país es parte indefectible de uno de estos bloques, no es independiente. Entonces, nosotros no elegimos nuestros presidentes, vamos a votar, que es otra historia, ¿no? Pero la elección de esos presidentes están marcadas directamente de estos mismos grupos concentrados de poder. Son ellos los que hacen subir y bajar distintos dirigentes. Algunos se quedan un poquito más de tiempo y otros lo sacan antes, pero no hay ninguno que ha resistido a estos grupos concentrados de poder en el último siglo, ¿no? Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Como decía, me parece extremadamente importante tener la capacidad de poder desafiar ese statu quo en el cual nos quieren llevar a lo que hoy existe básicamente tras bambalinas, pero hacerlo oficial. Por eso digo statu quo, que no se toque absolutamente nada. ¿Las élites están nerviosas? Sí, sí, las élites están nerviosas. ¿Qué se llama élite? No el nombre que utilizan muchos investigadores de conspiraciones. La élite real, obviamente, van a ser los grandes centros concentradores de poder, como decía, encabezados profundamente con BlackRock, con el fondo de inversión Vanguard, con todo lo que tenga que ver con los bancos, con los metales preciosos, todo lo que se concentra con las grandes capitales, tanto en Londres como en Wall Street, como en Dubái, como en Singapur. Eso es la élite. La élite también es las monarquías, que ya son básicamente decadentes, pero todavía tienen un poder importante. Y también, obviamente, atrás de todo eso van a estar las religiones. Entonces, eso es la élite. Eso es la élite. Cuando hablo de élite, hablo de eso, no de términos de conspiranoia, pero eso es la élite. Y esa élite no quiere otra cosa que seguir gobernando el mundo y marcar la dirección del mundo. Y esa misma élite, por ejemplo, encabezado en su momento a principios del siglo XX, vamos a tener a Rockefeller diciendo que la medicina tradicional, natural o naturista como la conocíamos,
eran supersticiones. Y a partir de ese momento se prohibió y se penó con cárcel a todo aquel que ejercía ese tipo de medicina, que era una medicina que tenía 5.000 años y que todo el mundo se curaba con ese tipo de, de atención. Entonces dijo, a partir de ahora, la medicina es una cuestión oficial y estos son los cánones por el cual se van a regir. Obviamente nacen los laboratorios y a partir de ese momento la medicina ha crecido tanto y ha sido tan importante en el mundo, ha hecho tan bien su trabajo que no queda una persona sana en el mundo. Todo el mundo toma una pastilla para algo, cuando antes no era así. Con la alimentación pasó lo mismo. Fueron estos grandes grupos concentrados de poder que nos cambiaron la pirámide nutricional, la dieron vuelta y todo lo que es sano para el cuerpo hoy en esa pirámide nutricional que te enseñan los nutricionistas en la universidad casualmente es todo lo que te inflama y todos los procesos antiinflamatorios son los que te curan y los procesos inflamatorios son los que te enferman. Bueno, toda nuestra comida, el 99%, 98% de lo que compramos en el supermercado son productos inflamatorios. Lo que comamos. El aceite vegetal, el aceite con el cual freímos nuestras papas fritas, nuestras carnes, lo que le damos a nuestros niños. Ese es un aceite que nació para automóvil, y nosotros lo estamos usando en nuestra cocina. Lo estamos usando en nuestra cocina desde hace 40 años. Y eso es el veneno más grande que le podemos dar a nuestra familia, a nuestros niños. Usted tiene un aceite de girasol, un aceite de maíz, un aceite de soja, tírelo a la basura, eso es basura, eso es veneno, eso es totalmente cancerígeno, eso nace exclusivamente como un aceite de vehículo, cuando se dan cuenta que es extremadamente barato y que lo pueden incorporar dentro del sistema alimenticio y que eso inclusive iba a generar un montón de enfermedades, porque son los mismos dueños también de las farmacéuticas, dijeron, bueno, el aceite. Recuerden que todo el mundo sabía que el tabaco era perjudicial para la salud y provocaba cáncer. Se sabía desde los años 70, 60, 50. Y sin embargo las tabacaleras pusieron dinero a un montón de médicos prominentes de mucho prestigio, al igual que actores, igual que artistas, a cantantes, para que todo el mundo y en todas las películas, fíjense que todas las películas de los años 50 para adelante, especialmente hasta el 80, 90, todo el mundo estaba todo el tiempo en primer plano fumando, porque era cool, fue el que fumaba, era cool, ¿no? Y va a ser recién el año 2003-2004 en que la Organización Mundial de la Salud reconoce que el tabaco es perjudicial para la salud. O sea, ¿entienden lo que le estoy diciendo? Va a ser recién en el 2003-2004 en que la Organización Mundial de la Salud va a reconocer que el tabaco es perjudicial para la salud y que va a ser uno de los grandes productores de enfermedades como el cáncer. Y eso lo sabían ya hace 40 años, pero durante 40 años estos grandes grupos concentrados de poder han puesto todo este dinero a disposición de una maquinaria abayazante de propaganda y de difusión de todo lo contrario, de la desinformación, que es la misma que también después nos va a decir que no había que comer pollo, que es la misma que después nos va a decir que el huevo traía colesterol, es la misma que nos va a decir que los niños deben comer cereales desde muy chiquito inundándonos con azúcar, otro de los productos venenos. Otro de los productos que usted tiene en tu casa, cómprese una plantita de stevia y póngale una hoja de stevia, que tampoco es la solución, pero su salud se lo va a agradecer. Su salud se lo va a agradecer. Entonces, todos los productos que estamos comiendo, a excepción de que usted tenga la posibilidad de tener una quinta orgánica, todo es para enfermarlo. Absolutamente todo es para enfermarlo. Nos enseñaron, inclusive desde las televisiones, desde las revistas, desde los videos, desde las películas, que había que hacer dietas todo el tiempo, ¿no? Nos pusieron una cultura de la dieta que lo único que hizo fue enfermar gente, a tal punto que inclusive médicos salían a recomendar que si usted comía 5 o 6 veces poquito, muchas veces por día, usted iba a adelgazar porque usted estaba estimulando el sistema digestivo tantas veces que eso produce un gasto de energía y en el gasto de energía usted quemaba calorías. Cualquier médico sabe que eso es una bomba de tiempo. Nos enseñaron también a que teníamos que tener 5 comidas. Cuando el secreto de la longevidad está casualmente dado en comer la cantidad de menos comidas posibles y generar un ayuno prácticamente continuo sin darnos cuenta que genera
realmente a una situación cetogénica donde nuestro propio cuerpo se puede regenerar a sí mismo, eliminando esas células muertas por células nuevas. Eso en el mundo hoy se llama como la incorporación de células madres, y esos tratamientos salen en fortuna en los Estados Unidos. Y usted lo puede hacer en su casa con su propio cuerpo, simplemente teniendo una rutina de alimentación. Uno debe comer para sanar, y nos enseñaron a comer para enfermarnos. Entonces, cuando uno dice, ¿en qué me cambia la vida todas las informaciones? En todo, en todo. Porque hoy cualquier persona que llega a jubilarse, el 50% de su sueldo de jubilación lo gasta en medicamentos. Entonces sí que cambia la vida. Sí que cambia la vida. Y no es lo mismo llegar a los 80 años tomando medicamentos ya hace 20 años que llegar a los 80 años impecable. Y todavía con una proyección de vida extremadamente larga. Y tiene que ver con lo que comemos, tiene que ver con nuestra alimentación. Entonces, si nosotros hacemos un estudio, hoy todo el mundo tiene piedras en la vesícula, y arrancamos con chicos de 17 años con piedras en la vesícula por la alimentación que tienen basura. Si vamos a ver hígado graso, la gran mayoría tiene hígado graso. Entonces le dice, bueno, ¿cómo vamos a sacar el hígado graso? El hígado graso no, el hígado graso es prácticamente el inicio de todas las enfermedades. Porque el hígado tiene una función muy específica, que es la desintoxicación del cuerpo. Entonces, si nosotros el hígado lo usamos para que haga la digestión en el momento que tiene que desintoxicar, no está cumpliendo la verdadera función que tiene ese hígado, que la digestión es secundaria, la principal es la desintoxicación. Entonces, si nosotros comemos a las 11 de la noche, a las 10 de la noche que venimos de trabajar, picoteamos lo que picoteemos y nos vamos a dormir, entonces el hígado va a hacer la digestión, no va a desintoxicar. Entonces, si nosotros comemos la última comida a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 como máximo, y nos vamos a acostar a las 11, y le damos al hígado y a todo el sistema hepático para que haga la digestión 3-4 horas, entonces el sistema hepático cuando duerme se va a dedicar exclusivamente a desintoxicarnos. Entonces todo el sistema mundial, encabezado por la Organización Mundial de la Salud y por médicos que inclusive han sido premio Nobel, te decían todo lo contrario. Y había un montón de médicos valientes, también premios Nobel, también de un prestigio impresionante, que decían todo lo que yo estoy diciendo. Entonces ahí donde está la valentía y el poder de desafiar este nuevo orden instaurado, que es casualmente para devolvernos a la Edad Media, desde el punto de vista de la salud. No hay otro objetivo. Reducir la población mundial a partir de una muerte natural o pseudo natural, inducida por la mala alimentación, inducida por incorporarnos a un sistema de vida totalmente disruptivo y perjudicial para nosotros como seres humanos. Y indefectiblemente, como esta gente hace planes a largo tiempo, así como la Agenda 2030 se empezó a poner de manifiesto hace 30 años atrás, el plan de reducción mundial también tiene un plan a largo plazo. No es que lo vamos a ver mañana. Por ahí el largo plazo es de acá a 100 años, pero ellos dicen de acá a 100 años tenemos que reducir la población a la mitad. Eso significa, si hoy tenemos 8.000 millones de habitantes, asesinar a 4.000 millones de habitantes, sumando la población nueva que va a venir, estamos hablando de un genocidio de más de 6.000 millones de personas en 100 años. No lo digo yo, no, esto no es conjeturas, esto es matemática. Y así va el mundo. Y el que tiene la posibilidad de tener información, yo no tengo la bola de cristal, ¿no? Sino que tengo la posibilidad en mi calidad de empresario y de miembro de organizaciones que son también internacionales, poder acceder a cierta información y poder debatir con gente que está en la mesa de toma de decisiones de algunas de estas cosas. Y cada tanto se cuela algo importante que nos ayuda a entender hacia dónde vamos. Y ahí es donde aparece la valentía si hablamos de esto o no hablamos de esto. Si queremos realmente despertar en el sentido literal de la palabra, no del camino espiritual. Porque para mis amigos espirituales y todos los que están haciendo Om todo el día y los que están practicando meditación, que es buenísimo, tampoco le van a dejar tener ese tipo de vida si no se comprometen y no se unen a una causa. Porque no es que porque yo tengo una rica vida espiritual a mí esto no me va a afectar.
Sí que te va a afectar. Sí que te va a afectar. Entonces me parece que este gran desafío que tenemos para los próximos 10 años es crucial y depende en gran medida la sociedad como la conocemos. Si va a continuar de esta forma, profundizándose las pérdidas de libertades, profundizándose el control de los gobiernos locales por grandes concentradoras de poder disfrazadas de sistemas pseudo democráticos, y el poder siempre, aunque dormido, lo va a tener el pueblo. Y el día que el pueblo se levante, lamentablemente para los miles de personas que habrán muerto, o millones, va a ser tarde. Entonces, el título por ahí de mi charla, que tenía que ver con cuál es el desafío de desafiar prácticamente estos paradigmas a los cuales nos enfrentamos en los próximos 5 a 10 años, tiene que ver con la voluntad de no estar mirando la paja en el ojo ajeno, sino ver y remover y aprender cómo remover la viga en el ojo propio, como decía Jesús de Nazaret. Y es un camino muy, muy difícil porque la gente está en otra frecuencia, la gente está en otra sintonía, está mirando otro canal y la han programado para eso. La han programado para eso. Y creo que entonces nosotros tenemos la obligación, en cada posibilidad que nos dan de poder expresarnos, de levantar esa voz, de despertar alguno, de hacer que la curiosidad mínimamente se proyecte en algún grupo, un grupo que tenga un, un espectro etario importante, desde los jóvenes, desde los más jóvenes hasta los más adultos, porque esto nos afecta a todos. Y aprendamos cómo defendernos, ya que no vamos a poder concentrarnos en un espacio donde poder desafiar el statu quo o poder poner límites a quienes nos gobiernan, o ponerle límites a aquellos que deciden sobre nosotros y que nosotros ni siquiera los hemos elegido ni los hemos votado, como por ejemplo Grupo de Davos y todos los grupos concentrados de poder. Bueno, creo que el gran desafío va a pasar por, en forma individual, aprender a contrarrestar los males que nos aquejan, porque si no, realmente no tenemos solución. Así que, bueno, creo que mi final en esta disertación es simplemente agradecerles y hacer un llamado de atención extremadamente importante a aquellos que todavía tienen esa fuerza, esa energía, ese arranque, que no se queden en el individualismo, que compartan todo lo que sepan. Es una persona que, inclusive tomando la decisión de seguir estando igual, por lo menos tiene una opción para elegir. Si no, la única opción es la que le ponen adelante de un televisor. Es lo que consume la gente, es lo que cree que el mundo pasa por ahí, pasa por la información que dan en esos medios, que son parte del problema, no de la solución. Entonces, los invito a que sean grandes buscadores de la verdad, pero que cuando la encuentren, la compartan. Y al compartirla, vamos a poder generar alguna pequeña masa crítica que pueda de alguna forma hacer alguna resistencia a ese statu quo y hacer alguna resistencia a este desafío gigantesco que tiene la humanidad, que no es otro que, aunque parezca mentira, el de la propia supervivencia. Así que bueno, muchísimas gracias, Norma, muchísimas gracias a todos Bueno, los que nos escuchan, a todos que nos muchísimas escuchan. gracias a los que nos van a escuchar y bueno, Bueno, gracias por la oportunidad que me dieron. bueno, simplemente comentarte acá, bueno, todas las repercusiones que ha tenido lo que dijiste, lo vamos a, bueno, dicen que ellos no tienen nacionalidad ni religión, son solamente ellos. Después, en relación a lo que dijiste sobre la alimentación, aprender a protegernos de este mundo lleno de tóxicos, bueno, siguen allí, de lo micro a lo macro, lo podemos compartir como una historia, como hacían las tribus antiguas. Bueno, agradecemos también el feedback que ha tenido tu disertación y como siempre al pan pan y al vino vino, con toda la claridad, como te gusta decir a vos, con nombre y apellido. Estamos ante un gran desafío. Simplemente preguntarte si crees que hay un nivel de conciencia, ya casi te diría vos que andas por todo el mundo, dado tus actividades empresariales, institucionales y demás, que está elevándose ese nivel de conciencia y que podemos armar una masa crítica suficiente como para hacer una oposición consciente. No estoy hablando de salir a la calle a gritar ni con las cacerolas, estoy hablando de una acción colectiva consciente.
Ve, a mí me gusta siempre volver a la historia, ¿no? Jesús enseñó una nueva forma que era la resistencia pacífica y la resistencia silenciosa. Entonces, yo creo que la resistencia que hace ruido no sirve, porque ellos siempre van a tener más cacerolas que vos, van a tener siempre más altavoces que vos, siempre. Yo creo que el trabajo de hormiga es el que a ellos los está haciendo quedar en el lugar que le corresponde, que es el del villano, que es el de victimario, ¿m? Y no el de los salvadores de la humanidad. Entonces ese nivel de conciencia, toda la gente que está haciendo un trabajo espiritual está muy bien, en la medida que los trabajadores espirituales o los líderes de grupos, líderes entre comillas, porque nadie necesita a nadie que lo lidere, ni ningún maestro que le enseñe, todo lo tenemos adentro, hay que simplemente aprender a encontrarlo, eh, no se los come el personaje. Porque el problema que tenemos, que traja que somos poquitos, dentro de esos poquitos los egos son muy grandes. Y entonces ese ego no te va a permitir nunca generar una masa crítica importante que pueda hacer resistencia a ningún statu quo. Entonces creo que lo que decía Jesús de Nazaret de la resistencia pacífica y silenciosa significa que una vez que uno aprendió algo, tiene la posibilidad de haber adquirido algún conocimiento, ese paso de boca en boca es el más efectivo y es el que más daño hace. Porque de repente vos te encontrás con gente que ni sabías que pensaba así y de repente te pones a hablar y te das cuenta que piensa igual que vos, pero vos si no te hubieses puesto a hablar con esa persona decís, no, este seguro que pertenece a esta filosofía o va por acá o va por allá. Entonces esa resistencia silenciosa que significa el boca a boca, el no hacer ruido, es viste, el venir volando bajito que no te vean venir y ya cuando estás cerca de ellos ya es inevitable que el golpe lo van a recibir y va a ser cada vez más contundente y más fuerte. Así que sí hay una elevación de conciencia, sí hay una masa crítica que se va aumentando, pero todavía no tiene capacidad de desafiar ningún statu quo. Lo que sí es importante es que esa gente se organice en pequeños grupos y a eso va a ser muy difícil de contrarrestar. Bueno, en eso estamos. Y la luz de Dios es más fuerte, eso lo sabemos. César, querido, como siempre, un gustazo estar con vos. Gracias por todo, gracias por el apoyo también para llevar adelante el Congreso. Eh, Felicitaciones, te veremos en la Arcadia en cualquier momento. Un Sí, abrazo. muchas gracias a todos y no se olviden que lo más importante es dejar huella en este mundo. Si vinimos y no dejamos huella, no sé para qué vinimos. Entonces, hagamos cosas que dejen huella para los que vienen atrás. No le marquemos el rumbo, pero por lo menos le demos un indicio por dónde está el camino con menos piedras. ¿Eh? Gracias. Very Un important. abrazo grande. Gracias.